guztioi, Gabonak joan egin zaizkigu eta urtarrilako aldapa ospetsuan sartzen gara. Baina guretzat ez da bidea zaila izango. Gaur dugun gaia garrantzitsua eta interesgarria baita. Antzerkia Gasteizen. Muy buenas noches y bienvenidos, como les decía en euskera, a la Cuesta de Enero. Para hacerles más llevadera la digestión de turrones y demás, hoy les hablamos de teatro, de la vida misma, pues la vida no es una obra de teatro, con su argumento, actores, actrices y otros condimentos. A lo dicho, el teatro en Vitoria-Gasteiz. Y hoy, en esta tertulia que todos los fines de semana les acompaña en la sintonía de Radio Vitoria, organizada por la Asociación de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza, contamos con la presencia de dos invitados para hablar de este tema que les comentábamos, el teatro en Vitoria, en Gasteiz. A mi derecha está Félix González Petite, si no nos falla los datos, programador de espectáculos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y lleva también el teatro tanto a nivel municipal como a nivel de los centros cívicos. Ha sido fundador del Festival Internacional de Teatro de Vitoria-Gasteiz, que se lleva organizando desde hace 25 años. Ha sido actor y director de teatro. Félix González Petite, Gabón, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, Félix, yo no sé si uno de tus sueños, pasados los años, era ser programador de espectáculos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, una persona que se acerca al teatro como aficionado, actor, director, ahora programador. No era uno de mis sueños. Era parte de mi trabajo cuando era actor y director. También traíamos grupos de fuera, lo mismo que organizábamos alguna muestra en la ciudad y demás. Lo que pasa es que la vida de actor trotamundos es muy difícil, muy complicada. Más en Vitoria ya hace 32 años. Muy difícil de llevar. Y entonces ya el cansancio, los hijos que vienen, pues en el año 80 decidí que ya bastaba, que llevaba mucho tiempo recorriendo kilómetros y kilómetros en una furgoneta y que me quedaba en Vitoria ya definitivamente. Y a partir de ahí dije, lo que no voy a dejar es el teatro. Y bueno, pues primero en el gobierno vasco haciendo RICER y después en el Ayuntamiento de Vitoria, llevando un poco la programación de todos los espectáculos, pues hasta ahora. Con alguna incursión de vez en cuando en algún espectáculo, tanto de danza o de teatro y demás. El gusanillo todavía queda. Pues sí, para calmarlo, pero vamos, en realidad yo no sé hasta qué punto también la labor de programador tiene un punto creativo, yo creo que sí. Por lo menos sí tiene un punto crítico que te hace estimar qué espectáculos son mejores para tu ciudad, para tu teatro, cuáles espectáculos no merecen la pena. En fin, también lleva una cierta capacidad de crítica, de análisis, de gusto, de conocimiento también de los públicos, que los públicos son varios. Hay un solo público al cual siempre se le da su medicina, sino que todos los públicos de la ciudad tienen su derecho a ver el teatro que a ellos les gusta, y lo único que yo considero que es la máxima imprescindible es que sea de la clase que sea un musical, sea una comedia, sea un drama, lo único que tiene que influir en el gusto del programador es la calidad, que todos ellos contengan una calidad teatral. Y entonces a partir de ahí yo soy muy ecléctico en eso. Quizás personalmente tengo mi gusto muy estricto, pero vamos, a la hora de programar sabes que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder. Derecho y yo algunas veces cuando me pongo así borde diría que obligación.
de asistir al teatro, y entonces hay que facilitarles a todos. Y el segundo de nuestros invitados es Pedro Ignacio Gonzalo Bilbao, funcionario del Gobierno vasco. Hace 20 años estuvo trabajando en el teatro, colabora a través de artículos con la Sociedad Undazuri y es aficionado a la historia del teatro de Álava. Pedro Ignacio Gonzalo Bilbao, Gabón, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo es esto? Hace 20 años estuvo trabajando en el tema del teatro. Bueno, hace 20 años, igual hace bastantes más años, igual hace 27 o 28 años. Era en la época en que se empezaba a hablar del teatro independiente y en el cual el teatro podía ser una respuesta de inquietudes culturales, inquietudes sociales, inquietudes políticas también. Y entonces, bueno, había una especie de movimiento que era el teatro independiente, y aquí en Vitoria pues empezamos a trabajar algunas. Luego yo también en aquella época era docente, ejercía de profesor, y una función importante que tenía para nosotros, una función educativa muy grande, estaba en el teatro, como un medio de comunicación, un medio de expresión que podían tener los niños, los críos, para determinadas actuaciones o situaciones de la vida cotidiana. Es decir, el tema de hacer dramatizaciones o representaciones nos parecía muy importante. Pero claro, eso fue hace muchos años. Incluso, bueno, aquí en aquella época yo me acuerdo que me parece que eran 3 grupos de teatro en Vitoria, que eran la Farándula, el Coturno, y no me acuerdo cómo se llamaba el tercero, en este momento no tengo Uno de los Luises, pero que no funcionaba. sí. Y bueno, y ahí estuvo una inquietud. Ahí yo sí que estuve trabajando de actor, pero a mí me gustaba más que trabajar de actor. Me encantaba adaptar textos, se dedicaba a coger obras y las iba adaptando para hacer en escena. Quien dirigía las obras en aquel momento era un tal Miguel Ángel Bregón. Yo me acuerdo, pues, así como una cosa muy curiosa que hice fue de Daniel Bor, el famoso diario de un loco, que era un soliloquio, es decir, lo adapté en una representación de 3 figuras, que era el propio loco, y luego 2 personajes que éramos la fantasía que tenía el loco de sus propias expresiones. Eran cosas que se hacían y que resultaban muy bonitos, incluso significar obras, poemas de Pablo Neruda, incluso me acuerdo también del oratorio de Jiménez, eran cosas bonitas y curiosas. Si hacemos un poco de historia, Félix, Pedro Ignacio, la primera representación teatral en la historia, ¿cuál es? No, yo suelo decir que igual no la tenemos, pero sabemos ciertas cosas. Por ejemplo, las ruinas de Tres Puentes, de Leia, hay un teatro romano, lo cual quiere decir que ahí hubo representaciones romanas, hoy representaciones teatrales, lo cual está muy claro. Horacio Sinodiales de la época del obispo de Calahorra se hablaba también, Álava perteneciente a la diócesis de Calahorra, y se establecían normas de representaciones en las iglesias, en los pórticos de las iglesias. Eso ya en cuanto a documentos. A documentos, bueno, documentos de los cuales, documentos que indiquen que de representaciones reales, por ejemplo, en Vitoria, parece que hasta 1617 no aparece. Salvo un documento que estaba ahora hace poco mirando en la Catedral de Santa María, en la cruz, en la derecha, hay una especie de levadizo alto, donde parece ser que el día de San Prudencio, hacia 1600, se hacían algunas representaciones, pero de esas son interpretaciones muy sui generis que estoy haciendo de determinados documentos. Habrá que ir indagando para ver si es cierto o no. ¿Se puede hablar de un momento glorioso en estos últimos años, décadas, siglos, incluso en cuanto a teatro, Vitoria y Gasteiz, Álava? ¿O no? ¿O es este el momento con mayor auge? Depende. Ha habido unos años en los cuales si el momento glorioso se entiende por cantidad de grupos, por ejemplo, de grupos practicantes, de grupos que montaban obras, sí ha habido de hace 5 años, pues hasta el 95, del 90 al 95, por ahí,
ha habido una eclosión de grupos tremenda. Para mí demasiados. Para mí demasiados porque Vitoria tiene 200.000 habitantes. Al haber tantos grupos, siempre se tiende a que al lado de dos actores, diríamos, y un director se junten una serie de gente que tampoco es que tengan grandes cualidades, pero que bueno, que tiene mucha ilusión. Entonces, ¿se ha estabilizado a partir del 95? diríamos que se ha ido estilizando. Se han reducido, pero al mismo tiempo también se han completado los que realmente tenían fuerza, como por ejemplo Paraíso, pues ha conseguido pegar un brinco tremendo, y lo que apareció allí en los años 78, 80 como un grupo de un barrio de Avechuco que apenas, bueno, pues intentaba incidir en su barrio, etcétera, pues hoy yo estimo que es quizá de los grupos de teatro infantil de todo el Estado español, pues entre los tres primeros, por trabajo, por calidad y demás, sí está. Es decir, que eso ha sido un brinco. Lamentablemente, con Bequereque ha habido unas influencias extrateatrales que lo han impedido desarrollarse, pero que entonces estaba, o que podía haber estado si Elena no hubiese tenido una enfermedad y hubiese muerto, desgraciadamente, pues tenía una fuerza tremenda. Las Pasos se está consolidando como un grupo que antes era solo de danza, ahora después pasó a danza teatro, y ahora se está consolidando como teatro solo. Es decir, que sí se ha reducido el número, pero yo creo que ha aumentado la calidad. El franquismo, que vosotros bien conocisteis, una sequía. Era un desastre. Quizá tuvo su cosa buena y su cosa mala para el teatro. Es decir, su cosa mala era la falta de libertad, la falta de democracia, la falta de todo. Pero lo que sí originó es una mala leche tan profunda que muchas de las personas que dieron vida a un gran movimiento que ha revolucionado el teatro en este país ha sido el teatro independiente. Muchas de las personas no entraron en el teatro independiente por un amor al teatro. Entraron por un desfogue político, porque a ver si ahí podían explicar cosas o decir cosas o lanzar mensajes que en la vida normal no se podía, por aquello de que el teatro siempre ha tenido una capacidad de transgresión y una capacidad de revulsivo enorme, y entonces para eso vino bien, para que gentes pues no sé, que ahora concretamente estoy hablando de Pedro Almodóvar, que tan famoso es por su cine, y sin embargo yo lo vi aparecer en Goliardos allí en los años 80 como un pardillo que lo que quería era, no sé, buscar algo para reventar, ¿no? Entonces ahí estaba. ¿Alguna noche en comisaría, Pedro Ignacio, por el teatro? Bueno, yo me acuerdo del Festival Cero de Teatro, que antes lo estaba comentando fuera del micrófono, que era un festival que se organizó en San Sebastián, el Festival Cero de Teatro, que sería del teatro independiente, y bueno, abrió a cabo como casi aniversario de la Aurora, porque creo que no pasamos de la segunda noche, y unos cuantos, pues por circunstancias, acabamos en comisaría. Yo había cosas que eran más curiosas aún. Era cuando tenías que entregar en comisaría con 48 horas de antelación el texto de la obra que ibas a representar, y que igual luego te lo devolvían con tachaduras negras. No era en comisaría, era en información y turismo, y te tachaban en negro líneas enteras en las cuales no
no debías decirlo y tal, o no podías dar información y turismo. Luego lo que ocurría muchas veces es que te tachaban cosas que eran idiotas y había determinados mensajes que en cambio no se habían dado cuenta, lo cual el censor que lo leía pues era poco inteligente o no entendía absolutamente nada de lo que allí estaba. Me estoy acordando también de un festival de teatro leído que organizó la Diputación, pero si fue en el año 72 o 71, el cual no sé qué obra de teatro era, pero para ambientarla se puso una bandera nazi, era sobre eso, pero el que hizo la cruz gamada se equivocó y en vez de ser la cruz gamada nazi hizo una cruz que era una representación de un laburo y luego apareció por ahí la policía que hubo que quitarlo. Cosas de estas eran muy típicas y muy tontas, porque es que además eran un poco absurdo. Había otras veces en cambio no decían absolutamente nada, porque si eran una representación de un solo día ante un grupo de espectadores que igual podía ser 50 o 60 personas, bueno, pensaban que eso era un acto minoritario y tal, y decían, bueno, aquí dejamos y damos como una especie de libertad paternalista, pero no pasa absolutamente nada. Yo escribí una obra que se titulaba Derecha y lo íbamos a representar con la farándula. Y entonces me la tacharon, vamos, la primera ahí con el turismo, como era obligatorio, y me destrozaron todo. Curiosamente le cambié el título, y ya se titulaba El nacimos un poco cojitos. Cambié el autor y puse a una chica del grupo. Al final lo hacíamos igual, exactamente igual de lo que habíamos mandado a censura, pero nadie dijo nada nunca y no, vamos, nosotros actuamos en Vitoria, estuvimos en Madrid con ella y todo, y nadie dijo nada por eso, porque te habían tachado el derecha ar, pero luego decías lo mismo y nadie había prestado atención, se ponía que bueno, además sobre todo en provincia, quiero decir, en Madrid, pues era un poco más Castañola 70, la quitaron a la segunda representación porque ya era muy evidente, pero bueno, resulta que después había estado en Barcelona y había ido representando a España al Festival de Manizales, o sea, que es que la verdad es que era muy esto. Yo, para pasar cantidad de obras de la farándula, hubo un delegado de Información y Turismo aquí que era valenciano, y en el fondo él me reconocía a mí que era un republicano perdido y tal, pero que era muy gracioso porque nos poníamos cuando yo tenía que llevar una obra para que me diesen el permiso, la papela, que decía él, la papela para representar, pues lo que hacíamos era bajarnos a la de datos. Entonces la oficina de información estaba en la de datos. Cuando bajamos abajo tomábamos 3 o 4 ginebras, o sea, él ya acababa medio borracho y él creo que también, pero muy alegres, con lo cual al final siempre se acaba la papela y vamos, sin mayor problema, quiero decir. Mientras no fuese a Madrid, él decía que mientras no fuese a Madrid, que estaba igual. Yo me acuerdo mucho el famoso escándalo y tomadura de pelo que tuvimos luego cuando el Escoblar hizo una representación en Vitoria, que fueron multados por denuncias de una parte de la buena sociedad vitoriana, y luego cuando íbamos a por el Festival de San Sebastián decían, no, representantes del grupo Coturno, el grupo de la farándula, se miraban de Vitoria, se miraban con una cara diciendo, joder, estos que vienen aquí con el escándalo que se formó allí con el Escolar, que fueron multados, donde apareció prácticamente yo creo que en toda la prensa española el escándalo escolar, la multa que hubo y de todo. Pero bueno, era una situación que a veces hasta al recordarla pues puede dar risa. Siguiendo con el tema del teatro en Vitoria-Gasteiz, actualmente principalmente tenemos un escenario para teatro, el teatro principal que hay en San Prudencio, hay otros en los centros cívicos, pero hemos conocido en las últimas décadas otros espacios como Buridi, Florida. ¿Qué ubicaciones a lo largo de estos años, incluso yéndonos al siglo pasado, han tenido los teatros en Vitoria? Bueno, el tema del teatro ha sido siempre una cosa muy curiosa. Por ejemplo,
Lo que hay constancia, por ejemplo, y vamos a remontarnos a años, vamos a ir hacia el año 1600, se tiene noticias en actas del ayuntamiento que por aquella época venían pues actores o compañías de farándulas que representaban en lo que era el hospital, el patio del Hospital de Santiago, las representaciones. Entonces se empezó a pensar que Vitoria necesitaba un teatro e incluso el ayuntamiento en 1622, desde que fue, aprobó la construcción de un teatro en la parte trasera de la iglesia de San Miguel, pero el obispo de Calahorra hizo todo lo posible para que eso no fuera a término, y así ocurrió, no fue a término. Hasta el año 1800 no hubo un teatro que se pudiera llamar como tal en Vitoria. Me parece que debía estar por la zona de la Zapatería, un teatrito pequeño, hasta el 1822, que fue cuando se hizo primero lo que es actualmente el Banco de España, que primero se llamó Teatro Nacional y luego se llamó Teatro Principal, hasta que en 1900, no sé si es 12 o 18, un incendio acabó con él y hubo una serie de años que no hubo teatro, no hubo un edificio de teatro hasta que se inauguró el actual Teatro Principal, que es de 1922, me parece, o 19, no, o sea, sí, muy bien. Lo tengo por aquí escrito, es decir, que 1822. No, 1822 no, el 1900 algo, pero no lo sé, por aquí lo tengo escrito, pero 1914. 1914. Esa ubicación de Teatro Principal, calle San Prudencio. Porque luego ya se hizo pues lo que era el Teatro Príncipe, que es lo que hemos conocido como Guridi, el Teatro Ideal, que era lo que es el Florida, porque luego se hizo el Ideal Cinema, que era un cine, que eso. Y luego locales de teatros así de pequeños aficionados, pues sí que hubo también, porque el Liceo de Vitoria tenía un pequeño patio de butacas con un escenario hasta que desapareció el liceo. Félix, ¿algún año incluso llegamos a estar sin teatro? Sí. En los años de la remodelación del Teatro Principal, realmente las funciones se hacían en el Leña Etxepare, y lo que era un poco más grande había que llevarlo a un polideportivo, ¿no? ¿Por qué desaparecen todas esas salas, esos lugares? ¿Qué sucede con el teatro? Llega una época, la desaparición de teatros, porque incluso alguna ciudad del Estado se quedó sin ningún sitio donde representar teatro. Bueno, de ordinario, la mayoría del teatro independiente lo que hizo fue descubrir nuevos espacios porque no podían entrar en los teatros. Durante muchos años en Vitoria se ha estado representando compañías como Gerard, como Goleardo, como esto en los marianistas. Falta de público. Bueno, falta de espacio porque los teatros eran de propiedad privada. Y entonces ellos cobraban, la propiedad privada no tenía ningún inconveniente en cederte el espacio, pero claro, los alquileres sobrepasaban con mucho lo que cobraba el grupo y lo que cobraba todo, con lo cual había que eso. Nosotros hemos dado muchas funciones en Vitoria, en las iglesias se han dado tremenda cantidad de funciones. En Belén, allí en Salamagas, nosotros hacíamos un ciclo prácticamente de cada mes había una función pues de Caterva, de Oviedo, de Teatro La Riviera Zaragoza, en fin. Vamos, que tener una sala privada no era rentable ni para el propietario ni para los grupos. No. Además, los propietarios lo que hacían, la compañía Visa, que en aquel momento era el propietario de los 3 teatros que había en Vitoria, lo que es que lo tenía como explotación cinematográfica, y lo único era la época de recorrido de verano, a partir de fiestas, en el de agosto y septiembre, que era cuando las compañías venían a provincia, que era cuando había teatro, pero era el teatro comercial, el cual, pues bueno, pues sí que sí. Pero incluso en septiembre y tal ya no les ya no, a veces no resultaba rentable, y por lo tanto lo quitaron cada vez más. Se decía falta de público, Félix, porque ¿no ha vivido momentos difíciles el teatro también en cuanto a nivel de público? Sí, lo que pasa es que
No lo sé, lo que se ha ido la crisis del teatro yo creo que la voy conociendo toda mi vida. Siempre se dice que está en crisis y que no va al público y tal, pero atraviesa muchos círculos, sube, baja, es una especie un tanto preocupante para la gente del teatro, pero resulta que es en general. Es decir, en estos momentos se está moviendo más dinero en teatro en el Estado español que lo que se ha movido nunca en la vida. Son miles de millones los que se mueven. ¿Qué pasa? Pues lógicamente que hay obras que tienen unas aceptaciones tremendas y unos ingresos estupendos, que decir, los millones que puede mover Tricicle en estos momentos, o sea, es que no, hay que decir, cuando se habla de un gran éxito cinematográfico y se dice que ha recaudado 1.000 millones, pues cuidado, en el teatro Tricicle puede ser que en estos momentos esté recaudando más dinero, que la más taquillera que la más taquillera de las películas. Se va a decir que el teatro está en crisis, no. Lo que pasa es que hay una cierta clase de teatro que lleva pues a un público como 200, 300 espectadores, que cuidado, pagando la entrada y demás, no está tan mal, porque no sé yo si muchos espectáculos culturales o muchos actos culturales consiguen una media de 300 auditores, diríamos. Entonces, claro, lo que pasa es que ha habido un boom cuando se han comenzado a municipalizar y a hacer teatros públicos. Ha habido un momento tremendo de un boom en el cual el público iba pues mitad por ver el teatro, mitad por ver el nuevo espacio que se había hecho, en mitad por disfrutar de algo que nunca se había tenido con regularidad. Y entonces hubo un boom tremendo, pero se nota en cada ciudad, se nota que cuando se abre el teatro, hay unos años que tienen unas medias tremendas. Ahora vivimos vivimos un momento en cuanto a espacios de auditorios, de Palacio de Congresos, Cursal, Euskalduna y futuros proyectos que pueden venir en Auditorio de 6. ¿Son lugares apropiados? Los de Euskalduna, por ejemplo, los de Euskalduna no lo conozco suficiente, pero sí conozco el Cursal. El Cursal, la gente de San Sebastián que estaba llevando la programación del Patronato de Cultura, temblaban. Para llenarlo. Temblaban porque decían, ¿y qué metemos aquí? ¿Y cómo abrimos las puertas? Porque claro, se olvida bastante a menudo, primero, el teatro no empieza a las 8:30. El teatro empieza el día anterior, posiblemente, a las 9 de la mañana, cuando se meten 20 personas en un escenario a prepararlo, a poner los focos, a poner la escenografía, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que claro, eso es mucho dinero y eso es mucha gente, y luego hay que abrir el teatro. Los teatros son... Lo ves una información demasiado grande para teatro, lo que se dice teatro, entendiéndolo en términos generales, ¿no? En términos generales, aparte de que hay obras que en un espacio como el Cursal o como el Euskalduna están condenados al fracaso como obras, porque requieren proximidad del público, requieren un cierto recogimiento, cosa que en el teatro principal, por ejemplo, es ideal. Es uno de los mejores teatros en ese sentido de todo el Estado español, porque está tan recogido que aunque solo haya 200 personas, el actor tiene la sensación de que está muy acompañado. Mientras que un espacio como el Euskalduna, por ejemplo, o como el Cursal,
el actor se pierde, no encuentra, no conecta con la gente. Y claro, si hay 1800, pues sí está lleno, pero como haya 200 se pierde. Yo lo que había una cosa que quería ahondar antes. Yo creo que en este momento hay un boom del teatro, pero hay un boom del teatro por varias razones. Una de las razones es el nivel cultural de la población ha subido en los últimos años, es decir, la gente joven está buscando algo distinto y tal. Pero también hay otra cosa que es muy importante. Yo con mis hijos cuando han ido al teatro se han encontrado con algo que es más vivo, más directo, es menos falso, aunque saben perfectamente que es una farsa, la del teatro, la del espectáculo en vivo, pero lo ven de una manera completamente distinta, con mayor valor que lo que es ver simplemente una película en la cual ellos saben que hay 40.000 trucos por medio. Entonces, eso les hace ver un valor. Y luego, sobre el tema de los espacios, hay una cosa, es que todos los espacios valen y no valen para una representación. Y depende además de qué tipo de teatro es el que vayas a ver. Hay un teatro de tipo intimista que lo que necesita realmente es un teatro sala de tipo tradicional. Hay un teatro espectáculo que igual merece otro tipo de espacio. Por ejemplo, me imagino que un teatro espectáculo con grandes movimientos y tal, Euskalduna puede ser perfectamente un local bueno. Pero claro, metes una obra de tipo intimista en Euskalduna y bueno, se cae, es decir, no hay una forma de crear un ambiente allí. Incluso el tema de si se quiere buscar un teatro participativo de unión entre el espectador y el actor, pues es mucho más fácil hacerlo en un teatro pequeñito que en un teatro enorme. Llevamos 30 minutos hablando de teatro y todavía no hemos hablado del Festival de Teatro de Vitoria-Gasteiz. Félix es fundador de este Festival Internacional de Teatro de Vitoria-Gasteiz. En ese recorrido por la historia que hacías, Pedro Ignacio, ¿cómo valorarías el festival? Yo para mí el festival de teatro es curioso porque cuando he salido por ahí hay dos cosas que cuando hablas de Vitoria a nivel cultural conocen. Es el festival de jazz y el festival de teatro. Incluso en revistas de difusión normal aparecen muchas veces artículos sobre el festival de jazz y sobre el festival de teatro. Yo ahí dentro del teatro... Porque festivales de teatro hay muchos. Hay el mérito, yo creo que es el hacer no lo que es un festival simple que dure una semana, 2 semanas, sino que tenga una prolongación en el tiempo a lo largo de un mes, 2 meses, en verdad son 2 meses los que duran prácticamente, en los cuales hay una variedad de espectáculos, una variedad distinta de todo tipo de teatro, y luego que alrededor del teatro se va generando una cultura, es decir, una cultura de debate, una cultura de difusión en prensa, de opiniones, se va creando eso. Y hay una cosa, es curioso, yo suelo decir que en Álava hay 2 épocas muy buenas sobre el teatro. Una es en la época de Samaniego, porque resulta que en la época de Félix María de Samaniego, 3 de los grandes señores que hablaban sobre el teatro en España, sobre la escena del teatro, resulta que 3 eran alaveses. Uno era Valentín de Foronda, que hablaba de las normas del teatro, porque decía que el teatro, aparte de entretener, tenía que cultivar y formar al espectador. Estaba también Aguirre, que decía que tenía que salir el alma del pueblo, la cultura del pueblo a la escena, y estaba Félix María de Samaniego, que decía que había que tomar como modelo de teatro el teatro aquel que era crítico, como el teatro de Molière, La Fontaine, etc. Y eso era una época muy importante. Y para mí luego la segunda época del teatro que se da en el mismo Vitoria es el Festival de Teatro, pero porque tienes un abanico bastante grande de lo que es el mundo de la escena, pero no del mundo de la escena de España, sino del mundo de la escena europea. Es decir, puedes tener la oportunidad. Y es curioso además porque el Festival de Teatro de Vitoria creo que le quitó el testigo a San Sebastián, que San Sebastián quiso en su momento montar su festival de teatro y de hecho lo inició, pero tuvo un inicio y ahí se quedó, se acabó muriendo. En cambio el Festival de Vitoria tuvo vida, ha habido unas épocas con vaivenes, con cambios, pero para mí el Festival de Teatro, como está montado en los últimos años, es un acierto muy grande. Pues voy a pinchar un poco, Félix, pinchar con un par de planteamientos. Concentración de oferta teatral
en unos meses fechas concretas y el resto del año, bueno, pues un poquito, pero poca cosa en cuanto a oferta teatral. ¿Recoges ese testigo o no? ¿Cómo? Pero no. Lo que pasa es que es no sé por qué, es una idea que está muy en la cabeza de muchas personas y yo no lo entiendo. Quiero decir, vamos a ver, yo ahora desde aquí a mayo, eh, por recordar algo, recuerdo el que va a venir, El Verdugo, que ha tenido un éxito extraordinario en Madrid, que ha estado 2 años, que está protagonizado por Juan Echanove, Julia Martín, y que ha tenido el premio Mars del teatro, el Teatro Llura, con Esperando a Godot, bajo la dirección de Luis Pascual, que no se olvida, ha sido director del Teatro de Europa en París, etcétera, etcétera, que es el gran actor y director de España. Está el Teatro Clásico Nacional con el gran el Calderón, La vida es sueño, con dirección del Calixto Beito, que le acaban de dar el premio por ese montaje, concretamente el premio del director de escena de España. Vamos, Está en Tricicle. que para nada. Que tú, en tu Está, opinión, como programador, esa crítica que has podido escuchar también en la calle, vamos, no la acepto. el problema para mí, el gran problema es que todos estos espectáculos me dicen, bueno, ¿y ahora qué traigo yo en el festival? Porque si todos estos vienen a la programación normal, el festival, que se supone que es un poco la guinda de este pastel, que es la programación teatral en la ciudad, ¿cómo la hago? ¿El ciclo, por ejemplo, cuántos días están Vitoria? Basta 3. 3. ¿Es suficiente para la ciudad? Por la experiencia. Yo creo que sí. Que quizá podría estar más, Lo que pasa es que, claro, hay una cosa que son horitas contadas, es cuánto cuesta y cómo están los presupuestos municipales y los presupuestos provinciales. Es decir, que hay veces que tienes que constreñir un poco la programación, porque no te llegan los dineros. Y en cuanto a Por centros, ejemplo, el musical de Caz, de Jim Wolver, pues claro, solo va a estar un día, estoy casi seguro que se va a llenar. ¿Que podría estar 2 o 3? Sí, pero claro, son 3 millones y algo lo que cuesta el espectáculo. Por lo No, lo que cual, pasa es que a mí me da la sensación que cuando viene un espectáculo eso tiene 2 o 3 días, viene realmente para la población de Vitoria, es decir, para que el que vive en Vitoria vaya al teatro. En el festival de teatro yo hay una cosa que sí soy consciente, porque incluso a mí me han dicho, Carlos, de gente de Bilbao, de San Sebastián o de Logroño, Burgos, oye, que está no sé qué exactamente, y sé que vienen, atrae el festival a poblaciones que viven cercanas, y eso es la diferencia que hay entre lo que es el festival a lo que es el espectáculo de la obra que se da en la representación. Porque yo, por ejemplo, al principio me imagino que irán a Bilbao, irán a San Sebastián, irán a Burgos, irán a Logroño, a Pamplona y tal. O sea, en cambio hay espectáculos que aparecen en el festival que justo igual los tienes en Barcelona, Madrid y en el Festival de Vitoria. sí, algunos que van y vuelven, que se están actuando en París Y eso atrae un público no solamente al literario, sino incluso a veces lo difícil que es conseguir una entrada para poder entrar en un determinado espectáculo dentro del festival. en cuanto a los teatros, los centros cívicos, ¿tiras tú la toalla, Félix? ¿O no? no, ¿Existe una respuesta según el espectáculo, según el momento? yo en el festival al principio
las cosas que se metían en los centros cívicos iban bastante flojas, pero ha aumentado tremendamente y vamos, se ha llegado a poner, no hay localidades en espectáculos que han estado 2 días perfectamente. ¿Qué pasa? Que los centros cívicos hay una especie de freno en el espectador, como que no identifican ese espacio que hay allí Como con un vamos al teatro. teatro. No es vamos al teatro. No, parece que es bueno, pues no sé, pues una cosa, un espacio, un salón de actos que se llamaba antes, un salón de actos que hay en tal sitio, pero que bueno, que la calidad pues siempre será. Y vamos, yo he tenido en El Brujo, que con uno de sus grandes espectáculos, y lo he tenido en el Federico García Lorca, y estupendamente, o sea, con todos los requisitos técnicos y tal, es decir, que eso no tiene nada que ver. Lo que pasa es que, claro, tú puedes meter un monólogo perfectamente en el Algarve, porque sabes que ahí es donde coge mayor sentido, y sin embargo un monólogo en el teatro principal puede ser que pierda mucha de la veracidad que tiene el espectáculo. Y Pedro Ignacio, ¿cómo somos los vitorianos a la vez a la hora de acercarnos al teatro? Porque tenemos fama de agarrados, no a nivel quizás fuera de nuestras latitudes, pero últimamente lo de agarrados sí que lo estoy escuchando en diferentes ámbitos. Para llenar Mendizorroza al Deportivo Alavés tiene que sufrir un Dios de ayuda, la pelota en el Lobeta u otros espectáculos. ¿Y el público a la hora de acercarse al teatro? Yo creo que sí es la población sí que es agarrada. De todas formas, lo que te ocurre es que tienes una serie de ofertas, tienes que irlas midiendo. Yo me imagino muchas veces que en una economía familiar, alguien que va al fútbol, va al baloncesto y luego que tiene que meter una entrada de 200 metros para irse al teatro, etcétera, se lo piensa. Hay otra gente, en cambio, más selectiva, que no se le ocurre ir al fútbol ni al teatro y digamos que va quizás no es la más eso decirlo adecuada, muchas ¿no? veces. Pero sí, quizás, Sí, pero luego personas de no tirar cohetes, de no, pero luego porque... ocurren cosas muy curiosas, porque por ejemplo dices, joder, 2000 pelas, otros 2000, no sé qué, ¿no? Y luego resulta que dice, bueno, joder, me voy a ir y a través de unos grandes almacenes de Vite, voy a sacar las entradas en el Teatro de Madrid, tal, y te salen 4.000 o 5.000 pelas, te sale más caro que incluso ahí. Pero ya, como sales de aquí, parece que vale la pena gastarte esas 5.000 pesetas, y no, aquí no te gastas las 2.000. Pero bueno. Sí, es una... y bueno, luego yo la verdad creo de que tampoco, sobre todo para la población, a los estudiantes, no hay una protección. Como, y en ese, por ejemplo, yo estoy pensando, he tenido hijos estudiando fuera y tenían los estudiantes una protección para determinadas entradas, que no les salía gratis, pero sí una reducción. Y iban a unas determinadas localidades, como antiguamente se iba al famoso gallinero allí, o incluso de Clan, pero había facilidades. Ahora, aquí en Vitoria esas facilidades no existen. Sí existe la facilidad de que para determinadas obras, por ejemplo a nivel escolares o institutos, etcétera, se representan en centros cívicos y pueden ir los chavales y tal. Pero la inquietud esa al joven, al estudiante universitario y tal, no se le está dando esa facilidad. Sí, no sé con si la es tarjeta joven se puede puede. entrar por bastante menos dinero que al cine, y al cine sí asisten. No, es que hay también otra cosa que a mí me da miedo. No quiero ponerte en No, mira, te lo explico. El joven ballet de Ucrania hace, quiero decir, el miércoles pasado, y hace las aventuras de Cipolino, ¿no? En el teatro principal, que es un espectáculo de ballet, pero para desde niños hasta todas las edades. Entonces, había muy poca gente, había muy poca gente, me parece que hablo de 350 personas. ¿Por qué? Pues
no lo sé, jóvenes, realmente había unos niños de 8 años bailando que bailaban de maravilla, pero un poco de desconocimiento. La misma compañía está hoy en el teatro principal, vamos, está lleno, no hay entradas. Están la Cenicienta y no hay entradas. Es decir, hay 900 espectadores y gente que se va a quedar en la calle. Si alguien me lo puede explicar, yo le estaría eternamente agradecido. Pero es que la Navidad. es una cosa que decimos nosotros, los programadores, que cuando nos reunimos, y solemos reunirnos muy a menudo, de la red de teatros públicos del Estado, decimos que si esto sería fácil, es decir, que se supiese por qué lo llevarían los bancos, porque sacarían dinero. Cuando no lo llevan los bancos es que no es para dar dinero, porque tiene unas vacilaciones, unas variaciones y tal tremendas. Entonces, ya te digo, yo la verdad es que mira, después de muchos años de profesión, hay veces que me pregunto, bueno, ¿y por qué este espectáculo no tiene tirón cuando yo creía que sí, y resulta que este otro sí? Y digo, no lo sé. Sí, ya tenemos 4 minutos para terminar, y mirando un poco al futuro. Teatro Principal de Vitoria-Gasteiz, 900 localidades, más o menos, población de 220.000 habitantes. Se habla de un crecimiento, pero no espectacular, como en la década de los 60-70, un crecimiento muy lento, suficiente para la población. Yo me quedaría con la cabida del teatro principal perfectamente, salvo que tengo una pega con el teatro principal, y es su escenario. Estás hablando de cuántos metros cuadrados. Si el escenario del teatro principal fuese como el escenario de la guerra, en el cual se puede representar una ópera perfectamente grande, de tamaño grande, etcétera, o un ballet tremendo, entonces yo con esa cabida me quedaría perfectamente. ¿Y tiene solución técnica? Yo pienso que no. Habría que tirar todo el escenario y ver si se puede prorrogar por detrás. Si eso se pudiese hacer, de luego sí tiene solución. Pero lo que es la capacidad, yo creo que con 900, me parece que tenemos 980, poco más o menos. Más luego algunas de mala visibilidad, que llegan a 1000 y algo. Con eso, yo pienso que es una cabida suficiente. Vamos, que a tu director responsable y al político que tiene la responsabilidad política no se te ocurre plantearle de momento cambios en ese sentido, a pesar de ese pero que le deja al teatro principal. Yo desde luego preferiría que hiciesen lo posible por arreglar el escenario, es decir, contratar a alguien especialista en arreglar o en reconstruir el escenario, y que la parte de la primera fila de butacas para atrás se quedase tal como está. Porque encima hay otra cosa que es la sonoridad. La sonoridad que en los grandes espacios no está tan medida, o si para que funcione bien, como por ejemplo en el Cursal, necesita que esté lleno para que el bloque que hace el público mate los reflejos del sonido y demás. Y en el teatro principal, da igual como esté, tiene una sonoridad que es magnífica. Es decir, los actores lo agradecen un montón, porque acostumbrados a unos teatros desangelados o abiertos totalmente, en el cual la voz la tienen que lanzar gritando. Llegan a Vitoria, hacen pruebas de voces y ven que con una voz normal
se les oye perfectamente. Es un teatro... Y es cuando gozan más los actores. En cuanto a capacidad, mirando los teatros del Estado, es de capacidad media, baja... Algo más de media. Algo más. Media. Tirando para arriba. Uh-huh. Porque hay cantidad de teatros que son Segovia, Toledo, no sé, son más pequeños. Uh-huh. Terminamos, Pedro Ignacio Gonzalo Bilbao. El teatro ya nos dabas unos primeros años en cuanto a representaciones, y ya nos hablabas también de Iruña, Velilla, pero esas personas que nos han escuchado a lo largo de los minutos y que quizás no se han acercado al teatro, ¿cómo les animarías a acercarse a este arte? Yo primero les diría que se acerquen, que vayan, y primero pienso que el teatro es mucho más cercano que lo que es el cine o la televisión. Primero porque de hecho pueden ver cómo un actor vive el propio papel, incluso cuando un actor está improvisando, que es una gozada verle, o incluso, bueno, hay gente a veces cuando los propios actores entran dentro de la papeleta y están saliéndose de la obra y están diciendo, pero eso hay que vivirlo. Y la forma de vivirlo es yendo a verlo. Y no solo una vez al año. No, hay que ir muchas veces al teatro. De hecho, a mí lo que me parece triste es que prácticamente vivimos todos en una vida que es un teatro y que estamos haciendo teatro continuo y que cuando realmente podemos ver algo, una dramatización, una comedia, algo, que parece que nos dé reparo cuando realmente estamos viendo la vida misma. Y es un espectáculo. Como también incluso antes, cuando has hablado del teatro de los niños, que hay mucha gente que piensa que hay cosas que son para niñas. En este momento yo creo que no hay nada para niñas. Lo que es para un niño lo puede ver un adulto y yo creo que hay muchas cosas que lo pueden ver los adultos y lo pueden perfectamente ver un niño. Hay que acercarme y que decirle al padre que vaya con el niño al teatro, pero que goce el padre y el niño. Ya veis, desde la pecera nos marcan el final del programa. Han sido 50 minutos para hablar del teatro en Vitoria-Gasteiz, y no solo del teatro en Vitoria-Gasteiz, sino de todo el teatro que nos rodea. Feliz González Petite, Pedro Ignacio Gonzalo Bilbao, a los dos, muchas gracias por estar con nosotros. Eta zuei, entzulei, badakizu, datorren asteburuan, hemen izango gara berriz, Eusko Ikaskuntzaren mahai inguruan.